Pareciera que ya se ha dicho mucho acerca de Judas, ¿verdad? De la apostasía. Pareciera que ya se han dado todas las características suficientes, necesarias, para que como iglesia podamos detectar acerca de detectar a los apóstatas, o poder detectar si yo soy un apóstata, o si yo soy un creyente que tiene actitudes de un apóstata. ¿Sí? Entonces, hermanos, la palabra que se predica en la iglesia es para fortalecer, es para enseñar, es para instruir, es para corregir. Y ese es el objetivo, hermanos. Si hubiera alguna actitud de usted como creyente que es semejante a lo que Judas está describiendo de los apóstatas, que tengamos la humildad de poder decirle a Dios: Señor, cámbiame y límpiame. Ayúdame, yo no quiero, yo soy un hijo tuyo y voy a estar en tu presencia por tu gracia, pero yo no quiero dañar tu obra con actitudes como las de los apóstatas, siendo que no lo soy. Soy alguien que cree en tu palabra y cree en ti, Señor, pero yo no quiero tener actitudes de apóstata. ¿Me estoy explicando? Este mensaje, hermanos, puede corregir a la iglesia, puede instruir a la iglesia acerca de nuestras actitudes. Porque, hermanos, lo más importante es Dios y su gloria. Y la iglesia estamos para alabanza de la gloria y de la gracia de nuestro Dios. Pero eso no solamente son cantos, sino eso debe de ser realmente actitudes conscientes en nuestra vida. Y sepa usted, hermanos, que una de las razones por la que esta carta se escribió, esta carta fue dirigida a un grupo de creyentes judíos en Siria. Póngame mucha atención. Tendían a descuidar las enseñanzas sobre la realidad del juicio de Dios a causa de un énfasis desmedido sobre la gracia divina. Entendemos que sin la gracia de Dios nada somos. Pero también entendemos, hermanos, que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia es lo que Dios hace que nosotros no podemos hacer y que no nos merecemos tampoco. Pero hay algo que sí podemos hacer y debemos hacer. Un descuido de la iglesia, hermanos, cuando la iglesia tiende muchas veces a irse a los extremos, o al extremo de un legalismo profundo, o al extremo, hermanos, de un descuido total de lo que Dios sí nos ha pedido que hagamos como iglesia. ¿Sí? La gracia actúa en nosotros cuando reconocemos nuestra humana debilidad. Pero eso no significa que al reconocer mi humana debilidad, entonces yo ya no voy a hacer nada. ¿Me estoy explicando? Porque el problema, hermanos, de la iglesia es caer en una pasividad, en una tibieza o en una frialdad, hermanos, cuando la iglesia debería de vivir en un fervor espiritual como la iglesia del primer siglo.
Una iglesia, hermanos, que está consciente que el poder es de Dios, que la obra es del Espíritu Santo, pero eso no los eximía a ellos de estar recorriendo las ciudades y las aldeas predicando el Evangelio de Jesucristo, compartiendo su fe y estando dispuestos a morir por Cristo Jesús. Un extremo es pensar que todo depende de mí. El otro extremo es pensar que todo depende de Dios. Son extremos que dañan a la iglesia. ¿Sí? Dios abre el mar, pero yo lo cruzo caminando. ¿Sí? Yo doy un paso. Yo hago lo que puedo hacer. Dios hace lo que yo no puedo hacer. Si es la obra de Dios. Un abuso de la gracia es pensar que yo me quedo sentado en mis propias cosas y Dios va a hacer. Lo puede hacer. Pero entonces, ¿para qué me dejó? ¿Por qué no me ha llevado con Él? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué Pablo decía, hermanos, estar con el Señor es muchísimo mejor, pero quedarme aquí es por causa de vosotros? No era porque iba a estar cruzado de brazos. No era porque iba a andar en sus asuntos personales todo el tiempo. Era porque iba a estar dedicado haciendo la obra de Dios. ¿Y quién iba a dar el fruto y el resultado? Dios. La gracia. Porque Dios hace lo que yo no puedo hacer. Yo no puedo transformar a una persona. Pero sí puedo visitarla. Yo no puedo sanar a alguien. Sí puedo orar por él y visitarlo en un hospital. ¿Verdad? Entonces, hermanos, es entender esto. Es bien importante para que usted y yo no caigamos en actitudes de apostasía. Y pareciera que ya se dijo mucho, pero en lo que vamos a ver ahorita, en los versículos del 14 al 16, nos vamos a dar cuenta que Dios todavía tiene mucho más que decirnos en esta mañana acerca de la apostasía. Primeramente, vamos a ver Judas, los versículos 14 al 16. Judas, capítulo único, versículos del 14 al 16. ¿Ya lo tiene ahí? Dice la Biblia, de estos, esa frase está uniendo la predicación del domingo pasado. El domingo pasado vimos 5 alegorías, y está hablando de unas características en esas 5 alegorías, que ya las explicamos. Ahora dice, uniendo, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente. Pareciera un trabalenguas con la palabra impío, pero Judas creyó necesario enfatizarlo así, de esta manera, y en la traducción así quedó, para que usted y yo podamos entender para qué vino el Señor. ¿Sí? Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pudiera añadir personal. ¿Sí? Provecho personal. ¿Quién es Enoc? Como dice aquí, séptimo desde Adán. Bueno, aquí ya me brinqué y voy hasta el punto principal. ¿Quién es el primer punto? ¿Quién es Enoc? Séptimo desde Adán. Y hermanos, ¿por qué dice séptimo desde Adán? O séptima generación, dice la versión de las Américas.
Posiblemente, hermanos, para que no se le confundiera con otro, que era Enos, que fue tercero desde Adán. En Génesis 5:6 dice, vivió Set 105 años y engendró a Enos. Ahora, entienda que estos pasajes fueron traducidos del hebreo, ¿sí? Algunas porciones del Nuevo Testamento en griego y algunas porciones también del Antiguo Testamento en arameo. Entonces, los traductores que también fueron guiados por Dios, no inspirados, pero sí guiados por Dios, se vieron muchas veces en los conflictos de traducir o de transliterar algunas palabras o algunos nombres inclusive. Entonces, séptimo no es Enos. O también otro tercero desde Adán, pero que fue hijo de Caín. En Génesis 4:17 dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Este era otro Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Este no fue ese Enoc del que está hablando Judas. Judas aclara, Enoc el que es séptimo desde Adán. Ahora, hermanos, se ha especulado un poco acerca de este pasaje, porque está hablando de la profecía, de una profecía de Enoc. Y dentro de los libros canónicos que conforman nuestra Biblia, los libros aprobados por el canon, no tenemos, hermanos, una profecía de Enoc. Existe un libro apócrifo de Enoc, pero no quiere decir que sea inspirado. Es más, se cree que ese libro que se le atribuye a Enoc fue desarrollado posteriormente, ¿sí? Porque no reúne las características de un libro que haya sido encontrado antes del diluvio. Por eso el título del mensaje es una profecía antes del diluvio. Entonces, no tenemos que darnos la tarea de encontrar esa profecía de Enoc. Ni tampoco podemos decir que ese libro que anda por ahí diciendo, este es el libro de Enoc, tampoco podemos decir que lo sea, porque no cumple tampoco los requisitos ni las características de considerarse un libro completamente serio. Existe y contiene algunas cosas buenas, pero dentro de lo que dice hay algunas cosas que contradicen y lo descalifica también. ¿Sí? Judas no es el único que cita a alguien que no esté dentro del canon. Pablo también citó en algún momento, ¿sí?, a otros escritores que no tenían que ver con escritores inspirados. Entonces, para que no nos demos la tarea de ir a buscar al libro de Enoc y luego después andar ahí con otras cosas de lo que haya dicho el libro de Enoc, no, lo único que creemos nosotros es que el Espíritu Santo habló a Judas y que Judas pudo haber tenido alguna verdadera referencia de algo que escribió Enoc antes, cosa que no tenemos el documento original o que no existe, ¿sí? Pero lo que resalta Judas no es para crear un debate en la iglesia sobre lo que dijo o no dijo Enoc en el pasado. Simplemente está resaltando algo que dijo Enoc que es importante tomarlo ahorita. Este Enoc viene en Génesis capítulo 5, versículos del 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalem 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. A este Enoc lo volvemos a encontrar en Hebreos también,
capítulo 11, versículo 5, que dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí se menciona acerca de la fe de Enoc y la distinción de Dios para con Enoc. El problema es que lo que Judas está atribuyendo a Enoc no lo encontramos, hermanos, dentro de los libros canónicos. Y lo que está diciendo, ¿qué está diciendo? He aquí, él viene con gran número de santos para ejercer sobre ellos el juicio y aquí aniquilará a los impíos y castigará a todos los que en su carne y por todos los que han hecho y cometido contra él los pecadores y los impíos. Esa es otra traducción. Aquí lo importante es que Judas está destacando lo que dijo la profecía de Enoc. ¿Qué está diciendo? Es una profecía hablada antes del diluvio. Y dice, y vino Dios en tiempo pasado, ¿sí? Con sus santas decenas de millares. Y es una forma, hermanos, que se daba a algo que iba a suceder como si ya hubiera sucedido. Se narra en tiempo pasado simplemente porque es algo que es inminente que va a suceder y que no hay falla de que va a suceder. Definitivamente Dios vendrá y vendrá con sus santas decenas de millares. Entonces, Dios vendrá. Había corrientes en esa época, y las hay todavía, que dicen que el Señor no va a hacer juicio. O sea, que no va a haber realmente un juicio. Y lo que está diciendo Judas acerca de los apóstatas es, necesitamos, hermanos, tener temor de Dios y saber que realmente habrá un juicio. O sea, sí va a haber un juicio, ¿sí? Va a haber un juicio en el que Dios va a separar a los santos y va a juzgar a aquellos, ¿sí?, que se encontraron culpables. Los que hemos creído en Jesucristo, en su sangre, Él nos ha redimido, Él nos ha justificado, y Dios dice, ahora pues, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero los que están sin Cristo Jesús, definitivamente, ya han sido condenados, dice Juan, por cuanto han rehusado creer. ¿Sí? Por cuanto han rehusado creer a Dios. Entonces, habrá un juicio definitivamente. Y dice aquí el versículo 15, ¿para qué vendrá el Señor? Viene para hacer juicio. Como en todo juicio, hay una persona a quien se le ha imputado la culpabilidad o cargos en su contra. ¿Quiénes son los convictos de ese juicio? Los que legalmente se les ha probado el delito y ya están condenados. Aquí está, hermanos, lo grande y lo valioso de nosotros que somos hijos de Dios. Usted y yo no somos culpables, hermanos, por la obra de Jesucristo. El día que estemos en la presencia de Dios y el día, hermanos, el día que lleguemos allá, nosotros no somos culpables porque estamos escondidos con Cristo Jesús. Su sangre nos ha limpiado de todo pecado y nos ha redimido y nos ha perdonado, y ahora somos presentados justos por la obra de Jesucristo. ¿Sí? Pero habrá, hermanos, muchos que no creyeron y que serán presentados culpables.
hermanos, apreciemos nuestra salvación. Valoremos que somos hijos de Dios por la gracia de Él. Valoremos, hermanos, que vivimos en este mundo con una esperanza de que no iremos a la condenación eterna. Pero habrá quienes sí van a ir. Hay creyentes o hay personas que se reúnen en las iglesias con los creyentes, hermanos, que están viviendo tan despreocupados como si no valoraran la obra de Cristo Jesús en sus vidas. No viven para Cristo, viven para sí mismos. La gran diferencia, hermanos, de una persona que ha sido trasladada del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, es que los que hemos sido redimidos, vivimos para Cristo, hermanos. Somos seguidores de Jesucristo. Él es nuestro Rey. Él es el que gobierna nuestras vidas. Su palabra nos ha dejado para que usted y yo aprendamos a conducirnos en este mundo para darle a Él alabanza y gloria. Pero la persona, hermanos, que no aprecia la obra de Jesucristo, es muy posible, hermanos, que ni siquiera sea salvo. Que ni siquiera haya puesto su fe en Él. Entonces, hermanos, necesitamos tener cuidado. Cuando usted comete pecado, ¿hay alguien que le redarguye en su interior? ¿Hay alguien que no lo deja tranquilo? ¿O usted comete pecado y le da igual todo? No tiene ninguna convicción de maldad y no hay ningún discernimiento entre lo bueno y lo malo en usted. Tenga cuidado. Una de las evidencias de la presencia de Dios en nuestras vidas es que el santo Dios que mora en nosotros no puede estar cómodo cuando llevamos una vida de pecado en nosotros. Él no va a estar tranquilo. Cuando usted no tiene un deseo en su carne de estar en relación con Dios por medio de la lectura de la Biblia y el estudio de la palabra, cuando usted no tiene en su carne el más mínimo deseo de tener una comunión con Dios a través de la oración, el Espíritu Santo no está conforme en nuestras vidas. Pero los que hemos creído en Jesucristo, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, nos guía a la verdad, nos da fuerza para proclamar y para ser testigos de Él, de la obra de Jesucristo hecha en nosotros y hecha para todo el mundo. Así que, hermanos, no despreciemos y demeritemos la obra de la salvación de nuestro Dios. Habrá un juicio. Y los que somos salvos hemos sido librados de esa condenación y de ese juicio. Hay otras, los cargos que dice aquí, sus obras impías que han hecho impíamente. ¿Sí? Los que creemos en Jesucristo, todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo Jesús. Todos. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Los que hemos creído en Él. Y luego dice, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Y hay mucha gente, hermanos, y cada vez crece más gente que habla sin ningún
empacho en su vida en contra de la obra de Cristo o en contra de la persona de Dios. Cosas que a nosotros a veces nos ofenden y nos incomodan porque nosotros tenemos nuestra fe puesta en Jesucristo, pero hay gente que con tanta liberalidad se atreve a hablar en contra de la obra de Dios. Todo eso va a ser juzgado un día. Esas personas que dicen que no hay Dios van a estar arrodillados, porque toda rodilla se doblará delante de Él. Ahora, habla de otras características de los apóstatas. ¿Sí? Y avanzamos ahí. La primera de ellas que describe, y eso es importante, hermanos, porque a veces algunas de estas características se ven en los miembros de la iglesia. Y uno dice, ¿qué los apóstatas no tienen nada que ver con la iglesia? Pues sí, los apóstatas no deberían de tener nada que ver con la iglesia, pero características de estas se ven a veces dentro de la iglesia. Y tiene que ver con la inmadurez, con la falta de conocimiento de Dios, tiene que ver con la falta de fe en Dios también y de sometimiento a la palabra de Dios. Pero aquí dice que en el versículo 16, estos son murmuradores. Y aquí es donde diríamos, ¿qué es lo que sucede? Si está hablando de los apóstatas que van a ser juzgados, seguramente se refiere a los que no tienen a Jesucristo en su corazón. ¿Y por qué está hablando de características que muchas veces podemos ver en los miembros de las iglesias? Murmuradores. Y estas características no solamente lo dice Judas, también el apóstol Pablo lo dijo en los Romanos, haciendo de la lista de los pecados, dice murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. La murmuración, hermanos, Dios la condena a la murmuración. No murmuremos, hermanos, nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros y tenemos su palabra y formamos parte de una iglesia. Dejémonos guiar por Dios y quitemos a un lado la murmuración de nuestras vidas. Segunda a los Corintios capítulo 12, versículo 20, dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones. Y está hablando de la iglesia de Corinto, de la inmadura iglesia de Corinto, que le dice que haya todas estas cosas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Desórdenes. Hoy en día, cada vez más, hermanos, la gente no quiere límites y la gente no quiere lineamientos. La gente no quiere ninguna especie de limitante ni nada. Quiere vivir en un libertinaje total y absoluto. Esos tiempos que vivimos son tiempos peligrosos, hermanos, porque nadie quiere tener ningún límite de ningún tipo. Y sabes, hermano, el orden en todo siempre es bueno. El orden en todas las cosas siempre es bueno. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y necesitamos entender que la iglesia, hermanos, no puede funcionar de una manera desordenada. La iglesia debe tener un orden. Y es importante. Entonces, hermanos, estamos hablando ahorita de que una de las características es la murmuración. ¿Sí? Filipenses, el apóstol Pablo escribe a los filipenses y les dice, haced todo sin murmuraciones
y contiendas. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo que has decidido hacer, hazlo pero sin murmurar. Fíjense, la diferencia entre los primeros cristianos y los cristianos de esta época. En aquella época, los cristianos que salían a predicar la palabra por las casas eran aprendidos. Y después de ser aprendidos, eran azotados. Y después de ser azotados, ellos salían gozosos de ser tenidos por dignos de azotes. Hoy en día, hermanos, en la iglesia, cuando es necesario que todos nos involucremos en algo para que la iglesia funcione de la mejor manera, que todos ejerzamos nuestro don en lo que podemos hacer, pero si lo va a hacer, hágalo sin murmuraciones. No tiene por qué murmurar. ¿Usted quiere que lo que usted está haciendo realmente traiga una bendición y edifique a la iglesia? Bendiga a alguien en la obra de Dios, en la iglesia, hágalo sin murmuraciones. ¿Cuánto problema hay con nuestra lengua, verdad? ¿Cómo amarrar ese miembro, decía Santiago? Deberíamos de ponerle ahí un freno. Pero cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Hermanos, no murmuremos. Usted no sabe el daño que causa a otras personas cuando murmuramos. Ay, es que yo no me puedo callar, hermano. Pues dígale a Dios que le quite la boca o la lengua. No haga eso. Mejor aprenda a no murmurar. Frénese. Usted diga lo que este comentario que voy a decir, ¿edifica o destruye? En serio, pregúntese. Lo que voy a decir, ¿trae bendición a alguien o destruye? Y si destruye, no lo diga. Y si usted tiene muchas ganas, yo ya le he dicho, vaya a su casa, arrodíllese, donde no lo escuchen. Y ahí dígale a Dios todo lo que usted siente que tiene que decirle. Y Dios le va a ayudar seguramente. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. El apóstol Pedro decía a los hermanos que estaban en tribulación y en persecución, les decía, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cuando uno hospeda, y no necesariamente que tú recibas a alguien en tu casa para que se duerma en tu casa, que ese es el sentido de hospedar, pero muchas veces hospedar es recibir a alguien en mi casa para que coma en mi casa, o recibir a alguien en mi casa o en mi vida para convivir con él. ¿Qué es lo que resulta de las convivencias, hermanos? Pues que nos conocemos. Y cuando nos conocemos, nos damos cuenta cómo es él, cómo es ella, cómo son los hermanos. Sí, usted hospede, pero sin murmurar. Sin murmurar. Decía mi pastor, hermano Rosendo, decía, cuando veo a dos hermanos juntos, mucho, que andan para allá, y andan para allá, y andan, decía, se van a conocer. Y al conocerse, pues nada más va a faltar que se enojen tantito, y todo lo que se conocen, uno lo va a decir del otro. Si usted se reúne para convivir con los hermanos, no hable de nadie más. No tiene necesidad de hablar de nadie más. Hable de usted. En serio. Y si va a hablar de alguien, hable bien. Hablar bien, bendecir a alguien, eso no le afecta a nadie. Destaque las características buenas de los demás y hable eso, distinga lo bueno de los demás. Pero hermanos, hay personas que batallan mucho para poder hablar las cosas buenas de otros.
hospedados los unos a los otros. Y estamos hablando, hermanos, de que Judas habla que una característica de los apóstatas es la murmuración. Pero Pablo exhorta a la iglesia de Corinto que no debe de haber murmuración en la iglesia. Y Pedro exhorta a los hermanos creyentes que estaban en la dispersión, que estaban pasando por pruebas bajo el yugo de Nerón. Y Pedro les dice, hospédense, porque si está llegando gente tras la persecución y está llegando ahí y se van a hospedar, háganlo, pero no murmuren. No murmuren. La murmuración no es correcta. Y otro aspecto, otra característica es que los apóstatas son querellosos. Aquí hay abogados, ¿verdad? ¿Qué es una querella? ¿Sí? ¿Qué es una querella? ¿Alguien que quiere a ella? ¿Una querendona? No, abogados, no es eso. Es una queja. Es una queja. No sean quejosos, es lo que está diciendo. No levante la mano, pero yo le hago una pregunta. ¿Quién durante la semana pasada no se quejó de algo? No sea quejoso. ¿Sabe que el quejoso crea un mal ambiente, hermanos? Una iglesia donde hay muchos quejosos, la gente empieza a salirse, porque nadie quiere estar donde está el quejoso. ¿Usted sí? ¿Le gusta estar ahí conviviendo con el quejoso, con la quejosa, todo el tiempo? No sea quejoso. Y aquí dice que los apóstatas, ellos son quejosos, se quejan, ¿sí? Están siempre hablando, no se pueden quedar así nada más tranquilos, no, tienen que dar su comentario, tienen que decir lo que ellos piensan, aun y cuando, miren, en el caso de los apóstoles, cuando eran solamente discípulos antes de ser llamados apóstoles, en Juan capítulo 6, en los versículos del 60 al 66, dice, al oírlas, cuando estaba hablando el Señor Jesús acerca de la gente que lo estaba siguiendo por sus conveniencias y todo eso, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué? Ellos, hermanos, el quejoso no se mide. A Jesús, los quejosos ponían en tela de duda su juicio en su liderazgo que él estaba ejerciendo. Como diciéndole, no, hombre, Señor, ¿en serio? ¿Te saliste? ¿Se te pasó la mano? ¿Es bien, cosa dura lo que tú estás diciendo? Le dice el Señor, ¿se quieren ir también ustedes? ¿Esto les ofende a ustedes? ¿Ustedes no creen que yo tenga el juicio suficiente como para dirigir la encomienda que Dios me ha dado? Hermanos, para hablar cualquiera habla, pero para involucrarse y cargar, no cualquiera carga. Para decir por dónde se tiene que llevar la carreta, cualquiera lo dice. Pero para empujar la carreta para que llegue a ese lugar, no cualquiera la empuja. Los murmuradores, los quejosos, ¿sí? Siempre están diciendo, o sea, lo que no se está haciendo bien, el cómo se debería de hacer. Y créanme, hermanos, a veces los líderes lo que menos necesitamos son opiniones de cómo hacer las cosas. Lo que más necesitamos es apoyo para hacerlas. Eso es lo que más necesitamos. Menos querellas,
más acción, más trabajo, más empuje, hermanos, para que la carreta avance. ¿Ustedes han escuchado esa anécdota que hace muchos años decían los pastores acerca de la carreta, que la iglesia era como una carreta empujada, y que al principio están empujando muchos y luego después algunos dejan de empujar y algunos no solamente dejan de empujar, sino que se suben a la carreta? Y hay otros que no solamente se suben a la carreta, sino se van al otro lado y empiezan a empujar al revés. Así es la iglesia, hermanos. Muchas veces. Entonces, todo el mundo cree saber a dónde está la dirección a la que la iglesia se dirige. Y todo el mundo quiere decir cómo se va a llevar la carreta de la iglesia. Pero ¿cuántos están dispuestos a empujar la carreta para que llegue a donde tiene que llegar? ¿Y cuántos se quieren bajar de la carreta para empujar, hermanos, la carreta? Así que, hermanos, no sean querellosos. ¿Sí? Otra característica es que andan según sus propios deseos. A mí como me gusta cuando los discípulos le dicen al Señor Jesús, Jesús, aquí están tus sándwiches que fuimos a comprar. Y el Señor dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, habrá momento para comer. Definitivamente, tendremos que comer. Pero saben, tenemos que aprender a poner prioridades. ¿Sí? Y no estoy diciendo otra vez irnos a los extremos. Pero, hermanos, tenemos que buscar cuál es el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios, hermanos? Dios nos lo dice muchas veces. Mi voluntad es que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Sí, mi voluntad es que este evangelio sea predicado en todo el mundo. Y Dios nos dice, hermanos, muchas veces qué es lo que Él quiere, pero no sentimos una carga, hermanos, ni nos apresuramos por eso. ¿Sí? Andan según sus propios deseos. La iglesia no exime la inmadurez de muchos creyentes que buscan solamente su propio deseo. Lo que yo he soñado, lo que yo he querido, lo que yo he buscado, ese es mi propio deseo. Y voy tras de mi propio deseo. No, hermanos. Dios tiene una voluntad y vamos a hacer la voluntad de nuestro Dios. Dice la traducción de Jerusalén que viven según sus propias pasiones. Y la traducción latinoamericana dice que andan en pos de sus concupiscencias. ¿Sí? Muy bien, entonces andar tras de sus propios deseos. No, la iglesia vive, hermanos, para agradar a Dios y para hacer la voluntad de Dios. Y viene la Biblia. ¿Sí? La voluntad de Dios. Ahora, además de esto, una última característica. ¿Sí? Es que hablan, no es la última, penúltima. Hablan cosas infladas. ¿Se imagina esto? Una traducción dice, cuya boca dice palabras altisonantes. La traducción de Jerusalén. La traducción de la latinoamericana dice, vociferadores jactanciosos. ¿Sí? Y la de las Américas dice, habla con arrogancia, o hablan con arrogancia. Cosas infladas. La moderación, hermanos, en nuestro hablar, porque aquí está hablando de lo que hablan, y está hablando que una forma de distinguir a los apóstatas está en lo que ellos dicen. ¿Sí?
la moderación en el hablar. ¿De dónde sale lo que sale de nuestra boca? De la abundancia de nuestro corazón. ¿Verdad? Usted quiere conocer a alguien, escúchelo hablar un rato. Y le está diciendo lo que él tiene. Le está diciendo lo que él hay. Es lo que en él hay. Entonces, estas personas son jactanciosas. Son personas que solamente creen que nada más ellos tienen la razón. Que nada más lo que ellos hacen es bueno. Que nada más lo que ellos dicen es correcto. Y no le conceden a nadie más la posibilidad de estar en lo correcto o de tener la razón. Cosas infladas. Y ahora sí la última. Adulando a las personas. ¿Sí? Me faltan 10 minutos. Adulando a las personas. ¿Usted sabe lo que significa adular? ¿No sabe? Significa engrandecer a alguien. Decir algo de alguien, así como que exaltar a alguien para obtener un provecho personal. ¿Sí? ¿Usted ha visto los que andan alrededor del gobernador? Los que andan alrededor de los alcaldes. ¿Sí? Siempre le dicen que está muy guapo, que se viste muy bien, que siempre tiene la razón en todo. ¿Sí? Que no hay mejores ideas que las que ellos tienen. Adular, 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 para obtener un beneficio personal. Y esa es una característica también, hermanos. Ahora, ¿se acuerda que en pasajes anteriores veíamos que los apóstatas se infiltran en la iglesia de manera oculta? ¿Cómo detectar cuando alguien se infiltra en la iglesia de manera incorrecta para dañar, para apartar de la fe a la iglesia? La adulación, hermanos, la adulación. Yo no digo que no se digan cariños, ¿verdad? Pero modérese. Modérese. Yo no digo que usted sea cariñoso y expresivo con los demás. Hágalo. Pero hermanos, sea usted honesto con lo que usted está diciendo. ¿Sí? Sea honesto realmente con lo que está diciendo. Y dígalo sin esperar nada a cambio. Es que yo le dije que se veía muy bien y ella no me dice nada a mí. Pues ese era un intercambio de halagos nada más, ¿verdad? Hermosa, ¿verdad? Ya, está bien, ¿verdad? Yo a veces así veo hermanas que, hermosa, ¿cómo está? Y yo volteo y digo, se quieren mucho. Es mi conclusión, ¿verdad? De las cosas. No, yo sé que eso es cariño, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Mande? Unas dicen la verdad, es cierto, hay que ser honestos. Hermanos, no adulemos, no tratemos de darle a las personas por su lado tratando de conseguir algo de beneficio a nuestro favor. ¿Sí? Usted acuérdese de Balaam y ya lo hemos visto aquí en la historia. Él quería darle al rey por su lado, a Balac por su lado, para conseguir algo, pero Dios no le dio permiso. Dios no se lo permitió, pero él lo quiso hacer. Y sí terminó diciéndole una estrategia de cómo hacer caer al pueblo de Dios. Sí, y esa es la doctrina de Balaam. Entonces, hermanos, esta es una forma en la que se distingue también la apostasía. Yo les digo, cuide sus actitudes, sea honesto,
sea real, sea original, sea usted. No tiene que andar imitando a nadie. Usted sea quien es usted. La iglesia no tiene un patrón, no tenemos un uniforme de actitudes ni de características, no, un uniforme. Dios a todos nos hizo de manera distinta, somos diferentes todos y nos aceptamos. La belleza de la iglesia está en la diversidad de lo que Dios ha creado en la iglesia. Pero no adule. No trate de sacar provecho de sus palabras para con los demás. En conclusión, la lista de las características de estos hombres se sigue agrandando, hermanos, para que podamos detectar sin temor a equivocarnos y saber quiénes son. Pero el creyente, hermanos, puede llegar a tomar actitudes de apóstata sin llegar a serlo de profesión realmente. Así que, hermanos, la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Decía Pablo, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, cuidémonos, hermanos. Vemos aquí de esta profecía de Enoc hablando acerca del juicio y distinguiendo las características, más características de las apóstatas o de la apostasía. ¿Sí? Estamos aprendiendo Judas. Pero la pregunta es, ¿a mí qué me habla? Esto que acabamos de ver, ¿a mí qué me dice Dios? ¿En qué yo estoy cayendo? ¿Y en qué yo estoy fallando? Dios es el primer lugar. Su iglesia, estamos para glorificar a Dios. Yo soy parte de su iglesia y yo en qué estoy cayendo. Vamos a orar por unos minutos. Vamos a orar. Ore a Dios. Y pídale a Dios que le redarguya en su corazón. Dígale al Espíritu Santo que le redarguya en su corazón. Si usted necesita entender que usted está cayendo en algunas actitudes de estas, pídale a Dios que le ayude a ser mejor, a quitar estas cosas de su vida y a poner actitudes correctas en su corazón. Estamos cuidando la iglesia. En este año hemos hablado acerca de Efesios, hermanos. Hemos hablado acerca de la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? Y ahora estamos hablando acerca de cuidar a la iglesia de la apostasía en Judas. Así que, hermanos, usted y yo somos la iglesia. ¿Qué le ha dicho Dios a usted? ¿Usted es murmurador? ¿Usted es querelloso? ¿Quejoso? ¿A usted nada más le interesa a usted y nadie más? Lo que usted dice, lo que usted quiere, lo que usted piensa. Usted engrandece las cosas a su favor y minimiza las cosas de los demás. Usted minimiza los errores de su vida y exalta los errores en la vida de los demás. Usted infla las cosas. Usted se jacta. Usted adula a los demás.
les hace la barba. Señor, en esta mañana venimos delante de ti, Padre, para suplicarte, Dios, que sanes a tu iglesia, que protejas a tu iglesia, Señor, con tu palabra, con tu Espíritu Santo, Dios. Dios, guárdanos de abusar de tu gracia, Señor, y ayúdanos a ser diligentes en la obra que nos has encomendado. Padre, prospera a tu iglesia, Señor, en la misión que nos has dado. Ayúdanos a ser discípulos. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos y a hacer más discípulos en el trabajo de tu iglesia. Señor, estamos en tus manos. Y sé, Señor, que en esta iglesia hermosa, Señor, hay miembros de todo tipo, Señor. Y algunos caen en algunas características de estas. Dios, guárdalos y protégelos, Padre. Ayúdalos, Señor, a no ser orgullosos y a liberarse, Dios, de toda esta especie de mal, porque dañan a sus hermanos con sus comentarios. Dañan a tu iglesia, Señor. Si Dios te ha hablado esta mañana, no te pongas en pie, no pases al frente. Ahí en tu corazón, humíllate delante de Dios y pídele perdón al Señor. Y dile que te ayude a cambiar y a ser mejor. Padre, aquí estamos. Somos imperfectos, Señor, y necesitamos caminar hacia la perfección de nuestro Señor Jesucristo, que es la madurez plena en nuestras vidas. Dios, corrige en nosotros todo lo que tenga que ser corregido, a fin de que como iglesia mostremos tu gloria en todo momento. Estamos en tus manos, Señor, porque necesitamos ser edificados y cambiar cada día para conformarnos a la misma imagen de tu Jesucristo. Bendice a tu iglesia.